Buen día, mis hermanos. Para mí es un verdadero gozo estar con ustedes aquí después de tanto tiempo sin estar y verlos, ver gente que no conozco y tampoco me conocen a mí, pero le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos esta mañana. La iglesia ha estado desarrollando una temática y creo que es los dones. Y hoy me correspondía hablar acerca de los problemas que se dan en torno al ejercicio de los dones. Pero después de considerar el tema y de ver lo que está sucediendo en el planeta Tierra, yo decidí, y después le comuniqué al pastor, abordar otro tema. Dejar el tema de los dones en paréntesis y esta mañana abordar un tema que está dentro de mi preocupación. Y también debe ser la preocupación del pueblo de Dios a nivel planetario, es decir, a nivel global, a nivel mundial. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por el pastor y la familia pastoral. Gracias por los ancianos y sus respectivas familias. Gracias por los líderes y sus respectivas familias. Y gracias por cada hermano, por cada hermana y su respectiva familia. Pedimos tu bendición en esta mañana y pedimos que seas tú quien nos guíe, quien guíe, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para ver lo que está sucediendo. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos guíe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decidí traer el tema Doctrina Bíblica de la Obediencia. Pero primero permítanme presentar un panorama. A los hombres de la segunda mitad del siglo XX y ya terminando casi los 3 últimos cuartos, años, ¿no?, del siglo XX, por ahí a partir de la década de los 80 para acá, comenzó a convencernos, comenzó a hacernos creer y a promover entre los hombres que somos sujetos de derecho. Entonces, cada individuo es sujeto de derecho y eso implica que usted tiene derecho. Y algunos, sin ser inalienables, han dicho que usted tiene derechos inalienables que no se les puede violar. Y nos fueron convenciendo que nosotros tenemos derecho a. Y si el otro ejerce su derecho, a veces se le ve como abusivo. Los padres, ejerciendo su derecho a la corrección y a la disciplina de los hijos, son mirados como abusivos. Castigan a sus hijos y están abusando de sus hijos. Y le dan una connotación casi penal y psicológica. Son maltratadores de sus hijos. Y pueden ser demandados por maltrato a los hijos. Cuando no es maltrato, es disciplina. Están corrigiendo a sus hijos. Pero entonces los tratan como maltratadores. Los padres maltratadores, cuando usted ejerce su derecho a disciplinar a su hijo, es su derecho. Pero su hijo tiene derecho. También tanto la Constitución Política de Colombia como los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, hablan de la libre desarrollo de la personalidad. Y lo hablan dentro de otra connotación, pero se ha tergiversado. El hombre debe hacer lo que sea para desarrollar su personalidad. Y sacan lo que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Humanos, lo sacan de su contexto para crear una especie de anarquía moral. Y el hombre está siguiendo esa conducta. Yo tengo derecho a decidir sobre mi sexualidad. Yo tengo derecho a decidir sobre mi educación. Tengo derecho a todo y ustedes, mujeres, tienen derecho a hacer uso de su cuerpo como ustedes quieran porque el cuerpo es de ustedes.
Y hemos enfatizado tanto los derechos que hemos despotencializado, escuchen bien, hemos despotencializado a los padres, hemos despotencializado a los educadores. Y ahora explico lo que quiero decir por despotencializar. Hemos despotencializado a toda persona que ejerza liderazgo y autoridad en una organización, en un grupo humano. Y también que es igualmente grave, hemos despotencializado a las autoridades civiles. Entonces, cuando el alcalde, el gobernador, el presidente dan una orden, se le llama asesino, etcétera, etcétera. Se le tilda. Y hay un asunto que se llama la perpetuidad de la mentira. La perpetuidad de la mentira consiste en que yo digo, fulano de tal es un atracador, y alguien me escuchó. Y esa persona, sin detenerse a pensar si lo que yo digo es correcto, es cierto o no, si tengo bases o no, esa persona repite, fulano de tal es un atracador. Y esa mentira se va propagando y todo el mundo dice, fulano de tal es un atracador. Se perpetuó la mentira. Y la mentira de los derechos ilimitados de la persona se ha propagado de tal manera que se despotencializó todo principio de autoridad. Cuando digo despotencializar, quiero decir, si yo soy una autoridad, yo soy pastor y tengo autoridad sobre mi rebaño, se mina esa autoridad, se atenta contra esa autoridad, se atenta contra la autoridad de los padres, se atenta contra la autoridad de los profesores, se atenta contra la autoridad religiosa, civil, militar. Se atenta contra todo tipo de autoridad. ¿Qué queda? Anarquía. ¿Qué queda? Caos. ¿Qué queda? Ingobernabilidad. Ustedes saben que muchos hogares hoy son ingobernables, justamente porque los hijos se han rebelado. Si usted toma esa irresponsabilidad, yo sé que los hombres, los seres humanos, los individuos tienen derechos, pero también tienen deberes. Y hay que enfatizar igualmente los derechos y los deberes. Pero si yo tomo los derechos y comienzo a decirle a mis nietos, ustedes tienen derechos, y no enfatizo los deberes, lo que sucede con mis nietos es que como hay un principio de rebeldía, de maldad en el corazón de ellos por causa de la caída, su rebeldía, su maldad se suma a su idea de tienen derecho a todos, a todo. Y allí tenemos el principio de anarquía. El mundo hoy está viviendo una proto o semi-anarquía. Está viviendo un problema de gobernabilidad o de ingobernabilidad. Ustedes pueden ver que todo presidente es malo, todo. Casi no hay presidente bueno. Todo alcalde es malo porque ejerce la función de autoridad. Y la autoridad de alguna manera restringe libertades. Es que las libertades tienen que ser también restringidas. Y no nos gustan las restricciones. Un padre restringe la libertad de sus hijos, entonces es una mala mamá o un mal papá. Y hay rebeldía, se suma la rebeldía entre los hijos y el hogar se vuelve un problema. Hay un problema grave allí. Nosotros hemos dado paso, la humanidad ha dado paso a la anarquía y a la desobediencia. A nadie se le obedece. Si yo no obedezco a mis padres, no voy a obedecer a nadie, no voy a obedecer a Dios. De manera que el problema de la desobediencia está creando una dificultad a nivel social, a nivel político, a nivel planetario. Y no solamente un problema de Colombia o de América Latina. Son problemas que ustedes lo ven en cualquiera de los continentes que hay. Y en cualquier nación ven el problema. Levantamiento de sociedades. Y es muy paradójico, porque los grupos que mueven a la población a la anarquía, cuando llegan al poder, han enseñado a la sociedad a ser anárquica y a no obedecer a nadie. Llegan al poder y tienen ese problema allí, de una sociedad que no se les somete,
porque ellos mismos les enseñaron a rebelarse contra la autoridad constituida. Y tenemos ese problema a nivel mundial. Nosotros en los hogares, y tal vez aquí en Toscana, haya muchos hogares que están padeciendo la crisis de autoridad. Ustedes desde pequeños tratan de enseñarles a sus hijos y se dan cuenta que cada vez los hijos se les van saliendo de las manos, que cada vez hay más rebeldía. Y ustedes piden ayuda al pastor, pidan ayuda a los profesores, y los profesores tienen el mismo problema con su hijo. Lo llaman a usted para que usted corrija a su hijo, y usted lo corrige, pero su hijo no se deja corregir. Y entonces vienen donde el pastor, y el pastor habla con esa persona, y ese niño, o esa señorita, o ese joven, es rebelde, y no acata la autoridad del pastor. Se coligan las fuerzas maestro, pastor y padre de familia para tratar de ayudar a ese muchacho, y el problema sigue sin solucionarse. Ustedes pueden ver que algunos de ustedes han tenido problemas muy serios con sus hijos por falta de autoridad. Y no porque usted no haya ejercido la autoridad, sino porque de alguna manera la sociedad le quitó la autoridad. Mientras usted está con su hijo 2, 3 horas al día, porque usted va a trabajar, llega a la casa, dialoga con su hijo media hora, 1 hora, su hijo ha estado a merced de la sociedad más de 16 horas, recibiendo todo el influjo de la sociedad, las enseñanzas y las antienseñanzas de la sociedad a través de la televisión, de los amigos, etcétera, y de profesores que están mal informados, mal ubicados y que desubican también a los estudiantes. De manera que la obediencia es una dificultad, la obediencia, la desobediencia es una dificultad que está llevando a el mundo a un colapso moral, a un desfiladero, a un despeñadero. Y nosotros tenemos que, como familia, como iglesia, reflexionar acerca de este asunto, reflexionar acerca de lo que la Biblia aquí está diciendo. Las nuevas generaciones a mí me enseñaron a obedecer. Yo obedecí a mi mamá. Una infidencia, mi mamá está con el Señor, pero que cierre los ojos y los oídos, no escuchen lo que yo voy a decir de ella. En cierta ocasión yo no fui al colegio, era niño, no fui al colegio porque me fui con un vecino a la finca de él y pasamos toda la tarde allá y trajimos productos de la finca. Y mi mamá se dio cuenta que yo no había ido al colegio, eran las 7 de la noche y no había llegado a mi casa. Llegué a mi casa, me sirvió la comida, comí y luego me dijo, ¿usted dónde estaba, mi hijo? Yo le dije, le expliqué. Entonces, ya, ¿está bien? ¿Comió bien? Sí, señora. ¿Está lleno? Me dijo. Yo le dije, sí, bueno, venga acá. Usted hizo algo que no fue correcto. Pero sucede que el pantalón no tuvo culpa de lo que usted hizo, entonces quíteselo. El interior no tuvo culpa de lo que usted hizo, quíteselo. Y comenzó a castigarme y yo estaba desnudo y castigando y me castigó. Yo volví a hacer eso jamás. Cuando ella me castigaba y me castigaba duro, porque ella le quitaba la ropa a uno, porque la ropa no había cometido ningún delito, entonces no podía ser castigada la ropa. Y yo pienso, si aquí hay algún psicólogo, pienso que yo no soy un hombre traumatizado. Creo que no soy un hombre rencoroso, amargado. Creo que no hay amargura, ni rencor, ni odio, ni resentimiento en mi corazón. Me corrigió. E hizo de mí, claro, con el Señor, que utilizó a mi mamá como parte de instrumento, hizo de mí un hombre, el hombre que yo soy, porque hubo disciplina. Pero las generaciones están haciendo caso omiso a la obediencia, las nuevas generaciones. Y esto está causando un grave problema a nivel social. Está causando una crisis muy seria de autoridad a nivel global, a nivel planetario. La crisis de autoridad ha llegado a tal nivel
que la sociedad está llegando a una especie de ingobernabilidad. Yo no soy progobernista, nunca he sido progobernista. Bueno, desde que tengo conciencia política, no he sido progobernista ni antigobernista. Lo que quiere decir que yo no soy furibundo defensor de un gobierno y tampoco ataco un gobierno. Pero ustedes se dan cuenta que hay personas que se han especializado en destruir todos los gobiernos, en hablar mal de todos los gobiernos. Un gobierno hace 40% de cosas buenas, 60% de cosas malas. Magnifican las cosas malas y eclipsan las buenas y no las mencionan. Entonces todo presidente es malo porque hay una consigna, porque la consigna de la ingobernabilidad para crear caos existe. Y mis hermanitos, nos están creando problemas de convivencia pacífica en los pueblos, en los países. Colombia hoy tiene un problema de convivencia pacífica extremadamente serio. Antes se decía que era por la presencia de guerrillas, por la presencia de paramilitares. Pero hoy, por la polarización, tenemos problemas de convivencia. Acuérdense en los paros, es lo que llamaban la primera línea. Hemos tenido problemas graves para convivir. Ustedes pueden ver el mismo fenómeno en los estadios. Y en cualquier escenario donde haya conglomerado, hay problema allí de convivencia pacífica. En las calles tenemos problemas de convivencia pacífica. Usted sale y a alguien se le ocurre que su reloj, el reloj suyo, le pertenece a él y se lo quita. Que la cartera, su celular, es de él y se lo quita. Problemas de anarquía, justamente por el concepto exagerado, yo tengo derecho a todo. Y si usted tiene algo que yo no tengo, no es justo que usted lo tenga y que yo no lo tenga. Sin importar usted cómo lo consiguió, yo por qué no lo he conseguido. Aquí lo importante es que usted tiene algo que yo no tengo y es justo, eso es inequitativo, eso es injusto, no hay equidad. Entonces yo se lo quito a usted. Problemas de ingobernabilidad que tenemos en el mundo. Y todo esto se debe a que los individuos han entendido que la obediencia, y voy a utilizar un término que lo voy a explicar, la obediencia es sinónimo de cuadrupedismo. Esta expresión la utilizó un autor, Solórzano, para referirse a que el hombre se ha convertido se había convertido antes en un cuadrúpedo. Cuadrúpedo son los animales que andan en cuatro patas. Entonces, el cuadrupedismo aplicado al hombre se refiere a que el ser humano está postrado ante alguien. Siempre está postrado, obedeciendo, servilmente. Es una especie de esclavo, de servil de los demás. Y referente a Dios, también se ha dicho que el hombre frente a Dios es un cuadrúpedo. Vive el cuadrupedismo y que el hombre tiene que erguirse. Tiene que volverse un bípedo, es decir, andar erguidamente. Andar erguidamente es sinónimo de emancipación. Usted debe emanciparse, no debe ser siervo de nadie, esclavo de nadie, no tiene que obedecer a nadie porque nadie está por encima de usted. Usted es un sujeto sobre quien no debe estar, por encima de quien no debe estar absolutamente nadie. Y ese concepto de cuadrupedismo, como sinónimo también de servilismo, de postración, de humillación, ha llevado teóricamente a algunos a decir: yo no me humillo ante nadie, y yo no soy esclavo de nadie, y yo no le obedezco a nadie, y no le pido perdón a nadie. Entonces el hombre, frente al cuadrupedismo, llega al bipedismo, a su emancipación. Y es muy interesante, ustedes hijos, es interesante. Ustedes le dicen a sus padres: no, es que yo estoy mayorcito, yo puedo tomar mis propias decisiones, pero duerme en la casa de ustedes, come la comida de ustedes, los servicios que ustedes pagan, ellos se benefician, es decir, dependen 100% de ustedes, pero cuando ustedes tratan de ejercer autoridad sobre ellos, están grandecitos y pueden tomar sus propias decisiones. Para tomar sus decisiones, hacer lo que quieren, son independientes, pero ustedes los mantienen. Ese es contradictorio. Sin embargo, esa es una tendencia que hay a nivel global. Observen ustedes, mis hermanos, que la tendencia social generalizada es no obedecer a ninguna autoridad. No se obedecen a los padres, no se obedecen a los abuelos,
no se obedecen a los profesores, no se obedecen a los líderes religiosos, a las autoridades civiles, militares y de policía. No se obedece a Dios, es decir, no se obedece a nadie que ejerza algún tipo de autoridad sobre el individuo. Y si la obediencia fuere imprescindible, si yo tengo que necesariamente obedecer, porque si no pierdo mi trabajo, por ejemplo, la obediencia se hace de mala manera. Se desprecia a aquel a quien se le está obedeciendo, se enoja y se sirve con displicencia, porque la idea es la emancipación de cualquier tipo de autoridad. Esta percepción, mis hermanitos, de nuestra realidad planetaria, a mí me ha llevado a traer este tema ante ustedes, para hacerlos reflexionar. Reflexionen. La humanidad. Y escuchen muy bien esto. Yo no vengo como profeta que está anunciando tragedia, pero la humanidad va a tener problemas muy graves. Ya los tiene, los va a seguir teniendo y esos problemas se van a agudizar. Problemas de toda índole. Y sucede que a estos problemas naturales, sociales que nosotros generamos, se agrega un problema y es que nuestra rebeldía e impiedad frente a Dios la toma tan en serio que Dios también va a agregar dolor a los dolores que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en el futuro. Porque la humanidad está tejiendo su propia red, su propia tragedia, y se está enredando en su propia tragedia. Mis hermanitos, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha puesto bajo autoridad y todo ser humano está bajo autoridad y la autoridad se va gradándose de grada en grada. Hay una graduación o una gradación de la obediencia. Yo tengo que obedecer a alguien y ese alguien a quien yo obedezco tiene que obedecer a alguien más y ese alguien más tiene que obedecer a alguien más hasta que finalmente Dios es la última fuente de obediencia. Pero nosotros hemos roto esa cadena. Y el primer principio de obediencia son los padres. Y aquí vamos a estar hablando de esto. La teología veterotestamentaria o el Antiguo Testamento, cuando habla de la obediencia, comienza con un mandato doméstico que Dios le da a Israel. La obediencia comienza con un mandato doméstico. Y según ese mandato, la obediencia indefectiblemente comienza en las relaciones domésticas, esto es, parentales, familiares. Lo doméstico tiene que ver con la casa, con el hogar. Entonces, la obediencia comienza en la casa. La Biblia presenta el hogar como el espacio donde se entrena al sujeto. Escuchen. La Biblia presenta el hogar como el espacio donde se entrena al sujeto en el ejercicio de la obediencia. La disciplina de la obediencia comienza en el hogar, lugar donde los infantes aprenden a obedecer o aprenden a desobedecer. Observemos ese mandamiento. En Éxodo 20:12, escuchen nomás, Éxodo 20:12. Yo leo el texto para que presten mucha atención. Leemos lo siguiente. Este texto se da en la montaña de Sinaí, en el monte de Sinaí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el monte de Sinaí, cuando el pueblo salió varias semanas después de haber salido de Egipto, llegan al monte de Sinaí y al desierto de Sinaí, y Dios allí les da este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y hay una sola promesa en este mandamiento aquí: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres, de acuerdo con Éxodo 20:12, trae larga vida. Pero 40 años después, en otro escenario, en las llanuras de Moab, 40 años después, a la nueva generación, porque esta generación de Éxodo 20:12 murió en el desierto.
Y en el desierto nació una nueva generación, más o menos muchachos entre 0 años y 40 años. A esa generación, a la nueva generación, 40 años después, en otro escenario, en las llanuras de Moab, Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. La misma promesa sigue, pero agrega una segunda promesa que en Éxodo a la generación anterior no se les había dado. Y entonces en esta nueva generación se agrega diciendo: para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres y obedecer a los padres trae doble promesa. Tendré larga vida y en la vida me irá bien. En las cosas que yo emprenda me irá bien porque Dios bendice mi obediencia. Ustedes observen y observen eso solamente a manera de observación. En el mundo contemporáneo, la generación que más está poniendo muertos, ¿qué generación es? No, generación. ¿Quién es? Jóvenes. Son los que más están muriendo en esta época. Y entre los niños, los jóvenes, los adultos, ancianos, a los que peor les está yendo es a los jóvenes. Y ustedes pueden decir, bueno, el hermano Fernando aquí está exagerando, como le conviene decir eso, lo está diciendo porque le conviene para tratar de convencernos de algo. Pero observen y lean las estadísticas. Entre las personas asesinadas, ¿cuántos pertenecen al rango de la juventud? Entre los desempleados en el mundo, ¿dónde están rankeados los jóvenes? En los problemas de suicidio, en los problemas de homicidios y en los problemas de depresión, ¿cuál es la población que más está sufriendo este flagelo? Obedecer a los padres es un mandamiento, el único mandamiento de la Biblia que encarna doble promesa. No hay otro que encarne doble promesa. Tendremos larga vida y nos va bien. Las personas que salen de rebeldías en sus casas y se van de las casas, ¿cuál es el fin de ellos? Tragedia, dolor, problemas, angustias, desesperación. Son pocas las personas que salen con rebeldía de su casa, que les va bien, prosperan, estudian y se vuelven grandes profesionales. Muchos, la mayoría, caen en problemas que jamás quisieron caer. Yo sé que parte de lo que estoy diciendo en cierta ocasión aquí en la iglesia lo dije cuando estamos hablando del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí lo digo en el contexto de la obediencia, en el contexto sociopolítico, de cómo el mundo está cayendo en problemas. Y lo que sucede en la casa suya repercute en la escuela y repercute en la sociedad. Porque ese muchacho díscolo, ese muchacho desobediente que adquiere las bases para ser antisocial, va a ser un problema para la sociedad, va a ser un atracador, va a ser un problema realmente para la sociedad. Y probablemente finalmente lo van a asesinar. Nosotros tenemos que entender como padres que no podemos claudicar a la autoridad que el Señor nos dio. Yo no puedo abdicar eso. Yo no puedo decir, bueno, yo renuncio a ejercer autoridad en mi hijo. Yo debo procurar ejercer la autoridad y pedirle a Dios que me dé sabiduría para ejercer la autoridad. Este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre está asociado con otros 3 mandamientos que aparecen en Levítico 19:32. Es importante que observen que en Levítico Dios dice: delante de las canas te levantarás. Cuando veas, y claro, hoy nadie lo hace, pero cuando yo era niño y estábamos sentados en la escuela y entraba el profesor, nos poníamos de pie. Estábamos sentados, entraba un padre de familia, nos poníamos de pie. Estábamos sentados, entraba otro profesor, nos poníamos de pie. El rector, el coordinador, nos poníamos de pie. Nos enseñaron urbanidad. Delante de los ancianos, póngase de pie. A nosotros nos enseñaron que tenemos que saludar a los adultos.
no es el adulto quien me saluda a mí, sino que soy yo quien saluda al adulto. Y sucede que en Condoto teníamos una costumbre, a todos los adultos, no importara quién fuera, le decíamos tío. Y le decíamos tío como señal de respeto. Entonces, tío, ¿cómo está? Y no sabíamos quién era. Yo no estoy diciendo que esas cosas se traigan acá, pero lo que estoy afirmando es que la Biblia afirma, la Biblia dice que delante de las canas te levantarás. Eso quiere decir respeto. Respete a los adultos. Segundo mandamiento. Honrarás el rostro del anciano. Las arrugas no son gratuitas. Es la evidencia de una vida vivida, de una experiencia acumulada, de un saber que está allí, de una trayectoria que yo apenas estoy iniciando. A esa persona debo honrarla. Debo honrarla. La palabra honrar allí significa darle honor, rendir honor a esa persona. Y lo tercero es que de tu Dios tendrás temor. Noten que el temor a Dios lo deja en tercer lugar. Primero, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y finalmente, de tu Dios tendrás temor. Y dice, yo Jehová. Es decir, esto lo digo yo Jehová. Honrar, mis hermanos, es un acto a través del cual una persona respeta a alguien que está en posición destacada. Se honra a una persona digna de respeto. Honrar es tener por digna a una persona, es venerar y reverenciar a alguien que es digno de tal honor. Honrar también implica reverenciar y gratificar a alguien. Honrar a los padres, hermanitos, jóvenes, honrar a los padres es tenerlos por dignos. Mi papá es digno de respeto. Mi mamá es digna de respeto. Es reverenciarlos. Reverenciar tiene que ver con genuflexiones como, es verdad que hoy no hacemos eso, pero yo no tengo que hacer esto para indicar que estoy reverenciando a mis padres. Es respetarlos y obedecerlos. Con eso estoy honrando a mis padres, es exaltarlos y tenerlos en alta estima. ¿Cuántos hijos le dicen a los padres? Mentiroso, mentirosa. Y utilizan términos para sus padres como los mismos términos que utilizan para sus amigos. El verbo que utiliza el hebreo para referirse aquí a reverenciar, a honrar, es el mismo verbo que se utiliza para expresar la manifestación de la gloria de Dios. Es el verbo kabat, que significa honrar y significa glorificar. La honra a los padres, que es el verbo, es el sustantivo kabot, o el adjetivo kabot. Es el mismo adjetivo que se utiliza para la gloria de Dios. La gloria, hay 3 palabras en hebreo para la gloria de Dios. Una de ellas es kabot. Y kabot significa literalmente pesado. Es la manifestación de la santidad de Dios. Cuando Dios se revela a una persona y se utiliza la palabra kabot, está manifestando su santidad, la santidad de Dios que acompaña su presencia, porque es inescindible. Dios se manifiesta, hay una luz radiante, pero también está el peso de la santidad de Dios. Y esa es la palabra que se utiliza allí para referirse a honrar a los padres. Kabat, que también significa glorificar o manifestar gloria. Kabat. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser contracultura. Contracultura no es otra cosa que vivir de manera distinta como vive la gente. Hacer contracultura, y esto lo hemos hablado aquí en la iglesia y lo he expuesto muchas veces, no solamente una, sino muchísimas veces. Pero les repito, hacer contracultura implica pensar, hablar,
y actuar de manera distinta a como piensa, habla y actúa la gente que no conoce a Dios. Yo estoy muy sorprendido de ver en estas campañas todas las mentiras que se han dicho. Y ver, hombre, si yo voy a votar por cualquiera de los dos candidatos, por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro, debo depositar mi voto, pero no debo hablar mal del otro candidato. Como cristiano no estoy llamado a hacer eso. Vote. Usted está convencido que de los dos el mejor es este, vote por él. Pero no hable mal del otro. Esa no es una actitud cristiana. Eso es perversión. Eso es más o menos lo siguiente. Hay dos estrellas y las dos están alumbrando. Entonces, para que la una alumbre más, se apaga la otra estrella y se equivocan, porque la estrella no va a alumbrar más porque la otra se apagó. Va a alumbrar lo mismo. Su fulgor no va a aumentar porque su fulgor viene de sí misma. Más bien conviene que las dos estén encendidas porque habrá más luz, sí o no. Entonces hay personas que para ellos crecer desdibujan la imagen del otro, hablan mal del otro para ellos presentarse como las personas que pueden solucionar un problema o que son las mejores opciones. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos desdibujar absolutamente a nadie. Debemos honrar a las personas. Si usted no está de acuerdo con ese candidato, no vote, y si está de acuerdo con el otro, vote, pero no hable mal de nadie. Y es muy doloroso ver que en el pueblo de Dios, yo miro los estados de las personas y me entristece mucho cuando yo veo cristianos que están hablando mal. Y saben, cuando yo leo esos estados, yo le digo, Señor, perdona a esta persona. Perdona a esta persona, a este creyente, por lo que está haciendo. Porque estamos en una especie de anarquía. Si a mí no me gusta algo, yo hablo mal, calumnio y murmuro y hablo mal de la persona. Eso es parte del problema que vive la sociedad contemporánea. Pero nosotros, hermanitos, estamos llamados a hacer contracultura, a vivir de manera distinta, a hacer las cosas de manera distinta. Nosotros no podemos unirnos a las personas que hacen lo que es moral y espiritualmente incorrecto. Estamos llamados a hacer lo correcto. Por cuestión de tiempo voy a sintetizar varias cosas aquí. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres implica, tengo una serie de citas que no voy a leer, implica respetarlos. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis yo Jehová, vuestro Dios. Debemos respetar a nuestros padres. Su papá, miren, mi mamá, campesina, de un pueblito que ustedes no saben que existe en Colombia, un pueblito pequeño, un pueblo muy pequeño que se llama Cesego, de allá. No, nunca aprendió a leer, nunca aprendió a escribir. Una analfabeta pura. Analfabeta pura en el sentido que, como decían en el Chocó en ese tiempo, no conocía la O por lo redondo. Y mi mamá tenía sabiduría. Había una sabiduría allá que a mí me asombraba. Y a pesar, incluso yo había terminado mi doctorado, yo fui y yo siempre honré a mi mamá. Hasta el penúltimo día de su vida, yo estuve un día antes que ella muriera, hasta ese día la honré, la respeté. Merecía todo mi respeto. El hijo doctor con magna cum laude y la mamá no sabía leer y escribir, la abrazaba y la respetaba. También honrar a los padres significa obedecer a los padres. También implica provocarles alegría. Usted no sabe cuánta alegría le provoca a su padre, a su madre, cuando lo obedece. Cuando usted hace lo que su papá, su mamá le dice, eso es una alegría grande. No le causa tanta alegría el hecho de que usted le haga un regalo o que le vaya bien en el colegio, nos causa alegría. Pero la mayor alegría es cuando uno ve que su hijo lo obedece y lo respeta. Entonces,
hay que causarle alegría y ser leal a los padres. Yo este problema de la lealtad, a veces lo veo mucho, en la falta de lealtad lo veo mucho en los noviazgos. Juanita tiene un novio y a los padres no les gusta ese muchacho. Y le dicen, Juanita, hija, ese muchacho no me gusta. Mira que ese muchacho anda en malos caminos, parece que es drogadicto. Entonces Juanita va y le dice, mis papás no gustan de ti porque dicen que tú eres drogadicto. Piensan que su lealtad está hacia su novio, su enamorado. Su lealtad está hacia sus padres. A veces los defectos de sus padres los comunican a sus amigos o a otras personas. No hagan eso. La lealtad es un valor fundamental en las personas. Nosotros debemos ser leales a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros profesores, a las autoridades, a nuestros jefes, a la empresa. Lealtad. Debe ser leal a la gente que está con usted y la gente que está por encima de su propia autoridad. Y también nosotros respetamos a los padres cuando nosotros velamos por ellos. No voy a continuar porque yo creo que el tiempo ya se me fue. Pero lo que quiero decirles aquí, bueno, déjenme les leo 2 textos de Proverbios y concluimos. Noten lo que Proverbios dice respecto a la obediencia que un individuo le debe a su preceptor. Ese preceptor puede ser los padres o puede ser un profesor. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y otro proverbio, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12. El anterior era Proverbios 2, del 1 al 8. Consejos de un padre a sus hijos. Consejos de una madre a sus hijos. Consejos de un profesor cristiano a sus estudiantes. Hermanos, la obediencia tiene un valor tan importante que cuando Saúl desobedeció la orden de Dios frente a los amalecitas, dejó al rey de Amalec vivo, y ganado y posesiones de Amalec permitió que el ejército se quedara con ellos. Y Samuel fue y dijo, bueno, ¿y qué es ese balido de ovejas? No, que el pueblo allí se quedó con unas ovejas y con unos bienes. Y aquí yo aprecié al rey de Amalec.
Samuel le dijo, Dios te ordenó que esto era Sherem, que esto era exterminio, que esto era anatema. Tenías que matar al rey de Amalek, matar a todos y no tomar absolutamente nada. Y entonces le dijo, el obedecer es mayor que el sacrificio y el prestar atención a las grosuras. La Biblia enseña que obedecer a las personas que tenemos que obedecer a Dios, es mejor que cualquier acto religioso. La religiosidad me dice a mí, vaya a la iglesia, ofrende, ayune, vigile, aun cuando su vida sea un desastre. Su vida es un desastre, su vida moral, espiritual es un desastre, sus relaciones interpersonales son un desastre. Pero usted vaya a la iglesia, vaya a los discipulados, vaya a evangelizar, vaya a discipular, haga estas cosas. Esos actos religiosos son enmascaradores de una falta de piedad. ¿Y qué le pide Dios a usted en primer lugar? Que obedezca. Y entonces dice Isaías, ahora sí tráiganme los sacrificios. Vengan, ayunen y oren que yo los escucharé. Mientras tanto no. Mis hermanos, enseñemos a nuestros hijos a obedecer. En el Nuevo Testamento, que no toqué el asunto porque por cuestión de tiempo, en el Nuevo Testamento se habla de la obediencia a través de la persuasión. Usted puede regañar a su hijo y decir, usted tiene que obedecerme porque yo soy su papá. Y si no me obedece, le doy latigazos. O usted tiene que obedecerme porque yo soy su mamá. Se puede utilizar la coerción, pero es un pésimo método para obtener obediencia. El Nuevo Testamento utiliza un término que se refiere a la persuasión. Dialogamos y le hacemos ver a los hijos por qué es importante obedecer. No con regaños ni con látigos, sino nos sentamos y le hacemos ver por qué es necesario obedecer. Ustedes como padres se dan cuenta que cuando sus hijos los han desobedecido en algo, casi siempre pagan las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí o no? Se caen, se queman. Bueno, cuando le digan no haga tal cosa y lo hacen, hay consecuencias. Utilicen esos ejemplos como vía persuasiva. Mira que cuando yo te he dicho que no hagas tal cosa, lo haces. Nota que hay consecuencias, te va mal. Hay que persuadir. Y ustedes jóvenes, niños, entiendan que el mundo los está formando para que tengan una mente anárquica, para que sean desobedientes a todo el mundo. Nosotros debemos ser obedientes, debemos obedecer al Señor, debemos obedecer a los padres. La obediencia es parte de la estructura social para que la sociedad pueda funcionar, para que en la sociedad pueda haber gobernabilidad. Hay que obedecer. Tenemos que obedecer las leyes, los principios, los mandamientos. Tenemos que obedecer a las autoridades. Tenemos que obedecer a Dios. El lago de fuego se llenará de desobedientes. Cuando los hombres estemos delante de Dios, aquel gran día del juicio, los hombres lamentarán haber desobedecido, pero ya será demasiado tarde. Su desobediencia la vivirán, o las consecuencias de su desobediencia la vivirán eternamente y para siempre en el lago de fuego. Por tanto, es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas. Es mejor obedecer hoy a Dios que vivir eternamente y para siempre maldiciendo a todo el mundo por no haber obedecido los principios trazados en la palabra de Dios. Mis hermanitos, que Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén muy bien.